Mi hermana me humilló delante de toda la familia durante la celebración del aniversario de mis padres, diciéndole a todos que yo era una fracasada que nunca había logrado nada en la vida, mientras su esposo perfecto ganaba el doble que yo y podía mantenerla como una reina. Lo que no sabía era que desde hacía 3 meses, yo era la nueva directora regional de la empresa donde trabajaba su esposo, y al día siguiente tendría que presentarse en mi oficina para una evaluación de desempeño que podría cambiar su vida para siempre. Las copas de vino tinto se derramaron sobre el mantel blanco cuando mi hermana Adriana se puso de pie en la mesa principal, alzando su copa con esa sonrisa cruel que conocía desde la infancia. Los 50 invitados se quedaron en silencio absoluto, esperando su brindis. En lugar de honrar a nuestros padres, decidió usar ese momento para destrozarme públicamente. Sus palabras cortaron como cristales. Por Elena, mi hermana mayor, quien a los 32 años sigue viviendo sola, sin esposo, sin hijos, y trabajando en empleos que ni siquiera puede mantener por más de 2 años. El murmullo incómodo de los familiares llenó el salón, pero ella continuó, saboreando cada sílaba venenosa. Yo había regresado a la ciudad natal después de años trabajando en la capital, donde había construido una carrera sólida en recursos humanos corporativos. Nadie en la familia sabía exactamente qué hacía, solo que trabajaba para una empresa grande. Adriana siempre había sido la favorita, la que se casó joven con Ricardo, un ingeniero que parecía tenerlo todo resuelto. Durante años, había tolerado sus comentarios condescendientes, sus comparaciones constantes, la forma en que mis padres celebraban cada uno de sus logros, mientras los míos pasaban desapercibidos. Pero esa noche, mientras la observaba disfrutar mi humillación pública, algo cambió dentro de mí. Lo que ella no sabía era que yo tenía en mis manos el poder de cambiar su vida perfecta en cuestión de horas. La celebración del 50º aniversario de mis padres se había convertido en el escenario perfecto para que Adriana ejecutara su plan de humillarme delante de toda la familia extendida. Había alquilado el salón de eventos más elegante de la ciudad, contratado al mejor servicio de catering, y se había asegurado de que cada detalle fuera perfecto. Todo para presumir su estatus como la hija exitosa, casada con el esposo ideal, mientras yo representaba el fracaso familiar. Elena siempre fue diferente, continuó Adriana, paseando su mirada por los rostros incómodos de tíos, primos y amigos de la familia. Mientras yo me enfocaba en construir una familia estable, ella andaba de ciudad en ciudad, cambiando de trabajo, como quien cambia de ropa. Ricardo y yo hemos hablado muchas veces sobre esto, ¿verdad, amor? Su esposo asintió mecánicamente desde su asiento, evitando mi mirada. Él gana más en un mes de lo que Elena probablemente gana en 3. Nosotros podemos permitirnos esta celebración, podemos darles a nuestros padres la fiesta que se merecen, porque sabemos lo que significa el trabajo duro y la responsabilidad. Los murmullos se intensificaron. Vi cómo mi tía Carmen se removía incómoda en su silla, como mi primo Miguel bajaba la vista a su plato. Mis padres, sentados en la mesa principal, parecían paralizados entre el orgullo por la generosidad de Adriana y la incomodidad por la forma en que me estaba atacando. Mi madre me lanzó una mirada de disculpa, pero no dijo nada. Nunca lo hacía cuando Adriana tomaba el control. Pero bueno, dijo Adriana, levantando nuevamente su copa. No todos podemos ser bendecidos con la misma suerte en la vida. Algunos nacemos para liderar, otros para seguir. Algunos para construir familias sólidas, otros para seguir buscando su lugar en el mundo a los 32 años. La risa nerviosa que siguió fue como sal en una herida abierta. En ese momento, Ricardo se veía visiblemente incómodo. Durante los últimos meses, había notado ciertos cambios en su comportamiento en la oficina. Llegaba más temprano, se quedaba más tarde. Parecía más ansioso durante las reuniones. Como nueva directora regional, había estado revisando los expedientes de todo el personal, incluido el suyo. Su desempeño había declinado notablemente en el último año. Había recibido varias quejas de clientes por retrasos en los proyectos, y su supervisor directo había expresado preocupaciones sobre su actitud. Lo que más me había llamado la atención era un reporte reciente sobre gastos no autorizados en su cuenta de viáticos corporativos. Ricardo ha sido ascendido 3 veces en los últimos 5 años. Continuó Adriana, acariciando el brazo de su esposo. La empresa lo valora tanto que le dieron un auto nuevo el año pasado. Nosotros podemos planear vacaciones a Europa, podemos pensar en comprar una casa más grande, podemos darles nietos a nuestros padres en un ambiente estable. Eso es lo que significa tener un esposo responsable, no como algunas que siguen saltando de aventura en aventura sin rumbo fijo. Ricardo se removió aún más en su asiento. Sus ojos evitaban no solo mi mirada,
sino la de todos en la mesa. Había algo en su expresión que no encajaba con el retrato perfecto que Adriana estaba pintando. Durante las últimas semanas en la oficina, lo había visto llegar tarde varias veces. Había recibido reportes de que se ausentaba por largas horas sin explicación, y su supervisor había mencionado que parecía distraído durante las presentaciones importantes. Y hablando de responsabilidad, dijo Adriana, dirigiéndose directamente a mí. Elena, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en casa de papá y mamá esta vez? Porque entiendo que has estado, entre trabajos, otra vez. La forma en que pronunció entre trabajos fue como una bofetada pública. Ricardo y yo estábamos comentando que quizás podrías considerar algo más estable, tal vez algo en servicio al cliente, o ventas retail, algo que vaya más con tus habilidades. Las miradas de compasión de algunos familiares me dolían casi tanto como las palabras de Adriana. Durante años, había mantenido un perfil bajo sobre mi carrera, evitando hablar de mis logros porque sabía que eso solo intensificaría su competitividad. Pero el precio de esa discreción había sido permitir que ella construyera esta narrativa donde yo era la hermana fracasada y ella la exitosa. De hecho, continuó Adriana, Ricardo conoce al director de recursos humanos de su empresa. Podrías aplicar para algún puesto de nivel básico. No será nada glamoroso, pero al menos tendrías un ingreso estable por primera vez en años. Se volvió hacia su esposo. ¿Verdad, amor? Podrías hablar con tu jefe sobre Elena. Ricardo se quedó completamente inmóvil. Su copa de vino temblaba ligeramente en su mano, y por primera vez en toda la noche, nuestras miradas se cruzaron directamente. Había algo en sus ojos, reconocimiento, pánico, que no pude interpretar completamente. Pero vi cómo tragaba saliva con dificultad antes de responder con una voz apenas audible. Sí, podría preguntar. Perfecto, exclamó Adriana, aplaudiendo. ¿Ves, Elena? A veces solo necesitas la ayuda de familia que sí sabe cómo funcionan las cosas en el mundo real. Ricardo tiene contactos, tiene influencia, no como cuando andas sola por ahí, enviando currículums a empresas donde nadie te conoce. Fue en ese momento cuando decidí que había escuchado suficiente. Me levanté lentamente de mi silla, tomé mi copa de vino, y caminé hacia donde estaba mi hermana. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando probablemente que saliera corriendo o que explotara en lágrimas. En lugar de eso, alcé mi copa y dije con una sonrisa tranquila, «Gracias, Adriana, por este esclarecedor discurso. Realmente ha sido revelador escuchar tu perspectiva sobre mi vida y mi carrera». Hice una pausa, mirando directamente a Ricardo. Especialmente considerando que mañana tengo una reunión muy importante en la oficina. Una reunión que podría cambiar muchas cosas. Ricardo palideció visiblemente. Sus nudillos se pusieron blancos de la fuerza con que agarraba su copa. Adriana, sin embargo, no captó la tensión en el aire. «Bueno, espero que sea para algo mejor que tus trabajos anteriores», dijo con condescendencia. «Aunque a esta altura cualquier cosa sería una mejora». «Oh, créeme», respondí, sin dejar de mirar a Ricardo. «Va a ser mucho mejor de lo que cualquiera en esta mesa podría imaginar». Y con esa promesa flotando en el aire como una tormenta que se aproxima, regresé a mi asiento, sabiendo que las próximas 24 horas cambiarían todo para la familia perfecta de mi hermana. El resto de la noche transcurrió en una tensión palpable. Ricardo apenas probó su comida, respondía con monosílabos cuando le hablaban, y evitaba mi mirada a toda costa. Adriana, eufórica por lo que consideraba su victoria completa, continuó haciendo comentarios sobre mi futuro laboral, y sobre cómo ella y Ricardo estaban considerando remodelar su casa. No tenía idea de que las próximas horas traerían una revelación que destrozaría su mundo perfecto. Cuando la celebración terminó, me despedí de mis padres con besos en la mejilla y una promesa de llamarlos pronto. Adriana me alcanzó en el estacionamiento. «Elena, no quiero que pienses que fui dura contigo. Solo creo que necesitas un poco de orientación realista». Su sonrisa era la de alguien que acababa de ganar una batalla decisiva. «Ricardo realmente puede ayudarte. Tiene muy buena relación con sus supervisores». «Estoy segura de que la tiene», respondí subiendo a mi auto. «Nos vemos pronto, Adriana. Muy pronto». Mientras conducía de regreso a mi hotel esa noche, no pude evitar repasar cada palabra venenosa que había salido de la boca de mi hermana. 28 años llevaba soportando esto. Desde que éramos niñas, Adriana había perfeccionado el arte de hacerme quedar mal para brillar ella. En el colegio, cuando yo ganaba concursos de matemáticas, ella se las arreglaba para organizar una obra de teatro el mismo día.
Cuando me gradué con honores de la universidad, ella anunció su compromiso durante mi fiesta de graduación. Y ahora, a los 32 años, había convertido el aniversario de nuestros padres en su show personal para humillarme. Pero esta vez era diferente. Esta vez, yo tenía cartas que ella ni siquiera sabía que existían. 3 meses atrás, había aceptado el puesto de directora regional de recursos humanos en Constructora Méndez, una de las empresas de ingeniería más prestigiosas del país. El proceso de selección había sido riguroso. 5 rondas de entrevistas, presentaciones ante la junta directiva, verificación exhaustiva de referencias. Cuando finalmente me ofrecieron el puesto, con un salario que triplicaba lo que Adriana imaginaba que yo podía ganar, decidí mantenerlo en secreto hasta estar completamente establecida en el rol. La ironía era deliciosa. Ricardo llevaba 4 años trabajando en esa misma empresa, en el departamento de proyectos especiales. Durante mi primera semana revisando archivos de personal, su nombre había aparecido en mi escritorio como parte de una evaluación rutinaria de desempeño. Al principio, había considerado declararme en conflicto de interés y transferir su caso a otro supervisor, pero cuando comencé a revisar su expediente, descubrí irregularidades que no podía ignorar. Los últimos 6 meses de reportes mostraban un patrón preocupante: llegadas tardías, ausencias sin justificar, 3 quejas formales de clientes por retrasos en entregas, y lo más grave, discrepancias en sus reportes de gastos que bordeaban la malversación. Ricardo había estado inflando sus facturas de viáticos, cobrando comidas que nunca había tenido, hoteles donde nunca se había hospedado, kilometraje por viajes que nunca había realizado. En total, había defraudado a la empresa por más de $8,000 en los últimos 8 meses. Esa información había estado en mi escritorio durante semanas, esperando una decisión. Según el protocolo estándar, debería haberlo reportado inmediatamente al departamento legal para iniciar un proceso disciplinario que, inevitablemente, terminaría con su despido y posibles cargos criminales. Pero algo me había detenido. Tal vez era la última chispa de lealtad familiar, o tal vez simplemente no quería ser yo quien destruyera el matrimonio de mi hermana. Hasta esa noche. Hasta que Adriana decidió convertir el aniversario de nuestros padres en una ejecución pública de mi autoestima, presumiendo sobre lo perfecto que era su esposo y lo patética que era mi existencia. Al llegar al hotel, abrí mi laptop y revisé nuevamente el expediente de Ricardo. Las evidencias estaban todas ahí. Copias de facturas falsificadas, reportes de gastos inconsistentes, testimonios de supervisores sobre su deterioro laboral. Tenía todo lo necesario para justificar su despido inmediato, pero una idea mejor comenzó a formarse en mi mente. A las 7 de la mañana siguiente, envié un email a Ricardo citándolo para una reunión urgente en mi oficina a las 10. El asunto del mensaje era simple: evaluación de desempeño. Asunto confidencial. No mencioné mi identidad como su nueva supervisora, solo firmé como E. Rodríguez, directora regional RH. También envié un segundo email al supervisor directo de Ricardo, Carlos Mendoza, solicitando que asistiera a la reunión para discutir irregularidades en el departamento que requerían atención inmediata. Carlos había sido quien originalmente había escalado las preocupaciones sobre Ricardo hasta mi oficina. Llegué a la oficina a las 8, 2 horas antes de la reunión. El edificio de Constructora Méndez ocupaba 20 pisos de una de las torres más modernas del distrito financiero. Mi oficina estaba en el piso 18, con ventanas que daban a toda la ciudad. Durante los últimos 3 meses, había trabajado arduamente para ganarme el respeto de mis colegas y subordinados. El equipo de recursos humanos que ahora dirigía incluía a 12 profesionales, y manejábamos un presupuesto anual de $3 millones. A las 9:30, Carlos llegó a mi oficina con una carpeta bajo el brazo. Era un hombre de 50 años, ingeniero civil con 25 años en la empresa, conocido por su honestidad brutal y su cero tolerancia hacia la incompetencia. Elena, gracias por finalmente abordar el tema de Ricardo, dijo, sentándose frente a mi escritorio. Había estado esperando que Recursos Humanos tomara cartas en el asunto. Su rendimiento ha sido deplorable, y las quejas de clientes están empezando a afectar la reputación de todo el departamento. Cuéntame exactamente qué has observado, le pedí, aunque ya conocía la información de los reportes. Llegadas tardías constantes, salidas tempranas sin autorización, calidad de trabajo por debajo de los estándares mínimos. El mes pasado, entregó los planos del proyecto Riverside, con errores tan básicos que el cliente amenazó con cancelar el contrato. Tuve que asignar a otros 2 ingenieros para corregir su trabajo en tiempo récord. Carlos abrió su carpeta y sacó varios documentos. Pero lo que más me preocupa es su actitud.
Cuando le hago observaciones sobre su desempeño, se pone defensivo, hace excusas, culpa a otros por sus errores. Ya no es el empleado dedicado que era hace 2 años. ¿Has documentado todas estas incidencias? Por supuesto. Tengo reportes escritos de cada problema, correos electrónicos donde he intentado orientarlo, y las quejas formales de 3 clientes diferentes. Me pasó una carpeta gruesa. Elena, sé que estas decisiones son difíciles, pero Ricardo se ha convertido en un lastre para el equipo. Los otros ingenieros están empezando a resentir que él reciba el mismo salario mientras ellos cargan con su trabajo adicional. Exactamente a las 10 en punto, mi asistente anunció por el intercomunicador: Señora Rodríguez, el ingeniero Ricardo Morales está aquí para su cita. Que pase, respondí, y me preparé para el momento que había estado anticipando desde la humillación de la noche anterior. Ricardo entró a mi oficina con la confianza del hombre que creía estar asistiendo a una reunión rutinaria con algún burócrata de recursos humanos. Llevaba su traje gris favorito, el mismo que había usado en la celebración, y una sonrisa profesional ensayada. Pero en el momento en que nuestras miradas se encontraron, su expresión cambió dramáticamente. La sonrisa se desvaneció. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, confusión y lo que claramente era pánico creciente. Se quedó paralizado en la entrada de mi oficina, como si no pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. «Buenos días, Ricardo», dije con mi voz más profesional, gesticulando hacia la silla frente a mi escritorio. «Por favor, toma asiento. Tenemos mucho de qué hablar». Él se movió como un autómata, claramente luchando por comprender la situación. Sus ojos saltaban entre mi rostro, la placa con mi nombre en el escritorio que decía Elena Rodríguez, directora regional, y Carlos, quien lo observaba con una expresión severa. «Elena, no entiendo. ¿Qué estás haciendo aquí?». Logró balbucear finalmente. «Trabajo aquí, Ricardo. De hecho, soy tu nueva supervisora. Llevo 3 meses en este puesto». Mantuve mi tono completamente profesional, aunque por dentro estaba disfrutando cada segundo de su desconcierto. «Y tú estás aquí porque necesitamos discutir tu desempeño laboral y algunas irregularidades que han llegado a mi atención». Ricardo se hundió en la silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Pero tú, anoche dijiste que estabas buscando trabajo. Adriana dijo. Adriana dijo muchas cosas anoche, interrumpí, incluyendo que tú ganabas más en un mes de lo que yo gano en 3. Eso fue particularmente interesante, considerando que mi salario mensual es de $12,000, mientras que el tuyo, según tus archivos, es de 4,500. El color se drenó completamente de su rostro. Carlos tosió discretamente, pero pude ver que estaba luchando por contener una sonrisa. «Ricardo», continué, abriendo la carpeta con su expediente, «estamos aquí porque tu desempeño en los últimos 8 meses ha caído muy por debajo de los estándares aceptables de la empresa. Pero antes de discutir eso, necesito abordar un asunto más serio». Saqué las copias de sus reportes de gastos fraudulentos y las coloqué ordenadamente sobre el escritorio frente a él. Pude ver cómo sus ojos se movían frenéticamente sobre los documentos, reconociendo inmediatamente lo que estaba viendo. «Estos son tus reportes de viáticos de los últimos 8 meses. Como puedes ver, he marcado en rojo las discrepancias». Mi voz se mantuvo fría y profesional. «Hoteles donde nunca te registraste, restaurantes que no visitaste, kilometraje por viajes que nunca realizaste. En total, has defraudado a esta empresa por $8,300. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban visiblemente mientras tomaba uno de los documentos. «Elena, yo puedo explicar», empezó, pero levanté mi mano para silenciarlo. «En circunstancias normales, este tipo de fraude resultaría en despido inmediato y cargos criminales. Sin embargo, he decidido ofrecerte una alternativa». Hice una pausa, disfrutando el suspense. «Puedes renunciar voluntariamente hoy mismo, sin referencias pero sin cargos legales. O puedo proceder con el protocolo estándar para casos de malversación». La respiración de Ricardo se había vuelto superficial y rápida. «Elena, por favor, mi familia. Adriana no sabe nada de esto. Por favor, tu familia». Repetí las palabras lentamente. «Qué interesante que la menciones. Anoche tu esposa parecía muy segura de que tú tenías influencia en esta empresa, que podrías conseguirme un trabajo aquí. Incluso sugirió que hablaras con tu jefe sobre mí». Carlos ya no pudo contener su risa. «Bueno, técnicamente él puede hablar contigo sobre Elena. De hecho, eso es exactamente lo que está haciendo ahora mismo. Hay una tercera opción», continué, ignorando la intervención de Carlos. «Puedes mantener tu trabajo, pero bajo condiciones muy específicas. Primero, reembolsarás cada centavo que has robado,
en cuotas mensuales que se deducirán directamente de tu salario. Segundo, estarás en periodo de prueba por 1 año, durante el cual cualquier infracción menor resultará en despido inmediato. Tercero, y esto es no negociable, le dirás toda la verdad a tu esposa sobre tu situación laboral y financiera. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Elena, por favor, no puedo. Si Adriana se entera de que he estado mintiendo sobre mi posición, sobre el dinero, ella. ¿Ella qué, Ricardo? ¿Se dará cuenta de que su matrimonio perfecto está construido sobre mentiras? ¿Entenderá que todas esas presunciones sobre su superioridad financiera eran falsas? Me incliné hacia adelante, porque eso es exactamente lo que va a pasar, de una manera u otra. El silencio en la oficina era sepulcral. Ricardo se veía completamente derrotado, como un hombre que acababa de ver su mundo entero colapsar en cuestión de minutos. Tienes hasta las 5 de la tarde para decidir, le dije finalmente. Puedes presentar tu renuncia, aceptar mi oferta, o enfrentar las consecuencias legales. Pero antes de que te vayas, hay algo más que necesitas saber. Abrí el último documento en su expediente, su evaluación de desempeño preliminar. Independientemente de lo que decidas sobre el fraude, tu trabajo ha sido inaceptable. Carlos ha documentado múltiples quejas de clientes, errores costosos, y una actitud que está afectando la moral de todo el departamento. Incluso si decides quedarte y reembolsar el dinero, tendrás que demostrar una mejora dramática en tu desempeño, o estarás buscando un nuevo trabajo dentro de 6 meses de todas formas. Ricardo se puso de pie temblorosamente, claramente luchando por mantener su compostura. ¿Por qué? Preguntó con voz quebrada. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Es por lo que Adriana dijo anoche? Lo miré directamente a los ojos. Ricardo, esto no tiene nada que ver con venganza personal. Estos problemas existían mucho antes de anoche. Tu expediente habla por sí mismo. Lo que pasó ayer simplemente me ayudó a decidir que ya no tenía motivos para protegerte o buscar alternativas creativas para salvar tu carrera. Pero ella no sabía que tú... Empezó. Exacto. Ella no sabía, y basándose en esa ignorancia, decidió humillarme públicamente, presumir sobre tu éxito ficticio, y sugerir que yo necesitaba tu ayuda para conseguir un trabajo básico en tu empresa. Sonreí fríamente. Ahora la realidad es que tu carrera está en mis manos, y la decisión sobre qué hacer contigo será completamente mía. Ricardo salió de mi oficina como un hombre en estado de shock, llevando consigo los documentos que detallaban sus opciones. Carlos se quedó unos minutos más para repasar los próximos pasos del procedimiento. Elena, dijo antes de irse, sé que esto debe ser complicado para ti, siendo familia política, pero has manejado la situación con absoluto profesionalismo. Ricardo necesitaba esta confrontación desde hace meses. Después de que Carlos se fue, me quedé sola en mi oficina, observando la ciudad a través de las ventanas. En algún lugar ahí afuera, Adriana estaba probablemente planeando su próxima compra, segura de su superioridad financiera y social. No tenía idea de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Mi teléfono sonó a las 3 de la tarde. Era Ricardo. Elena, su voz sonaba rasposa, como si hubiera estado llorando. Acepto tus condiciones. Voy a quedarme, reembolsar el dinero, y le diré todo a Adriana. Excelente decisión, Ricardo. Te veré mañana a las 8 en punto para firmar el acuerdo y establecer el cronograma de pagos. Y Ricardo, hice una pausa. La conversación con Adriana debe suceder este fin de semana. El lunes quiero un reporte escrito confirmando que ella está completamente informada sobre tu situación real. Sí, entiendo. Colgué el teléfono y sonreí. La verdadera diversión estaba por comenzar. El sábado por la mañana recibí la primera llamada de Adriana. Su voz era una mezcla de furia, confusión y pánico. Elena,